né? Então, eu, de alguma maneira, considero que talvez fosse muito interessante para o nosso diálogo, e eu já tinha pensado muitas vezes que nós pudéssemos situar essa relação da água como ator, como sujeito, como objeto, como toda questão, como um elemento fundamental, né? Nós estamos no Brasil, onde, em princípio, seríamos o país da abundância da água, e somos o país que vive o medo das enchentes, que vive as secas, que vive um quadro trágico do ponto de vista ambiental. De certa forma, né, a sua reflexão e o que o Sidão tem trazido da preocupação do debate, né, da perspectiva do Fórum Panamazônico e da sua liderança intelectual e da sua liderança política nesse processo, eu fiquei pensando o tempo todo em alguns elementos fundamentais da experiência boliviana que, de alguma maneira, se colocaram para nós. Afinal, desde a Bolívia veio a rebelião da água, a rebelião da juventude de Cochabamba e também a rebelião dos povos, né? Essas três grandes rebeliões são rebeliões muito poderosas, mas que, de alguma maneira, como é dito na sua reflexão, quer dizer, ainda faltam os conceitos adequados, ainda falta o modo de ler, ainda falta a capacidade política. E como nós estamos lidando classicamente com a ideia de sujeito político, né, como é que pode emerger desde dinâmicas tão complexas, né, a capacidade de ler uma força social? Por que essa pergunta? Porque nós no Brasil, como provavelmente vocês na Bolívia, vivemos os avanços e os limites dos governos ditos de centro-esquerda ou de esquerda ou populares. Vivemos um certo esgotamento da ideia da política pela solução populista proposta pelo Laclau, pelo Ernesto Laclau, não é? Ou seja, vivemos um limite e, de certa forma, talvez na Bolívia, e pelo que eu conheço, do pouco que eu conheço do debate boliviano, quer dizer, nós temos um dos debates mais complexos em matéria de pensar de como se constitui um sujeito político capaz de lidar com essas dinâmicas que se articulam pelos territórios, com todos esses elementos, levando em conta, inclusive, que tanto a Bolívia como o Brasil e outros países ainda somos prisioneiros das commodities. E ainda somos prisioneiros de um modo destrutivo de construção da cidade pelas explosões. Quer dizer, nós sequer levamos em conta o bem comum, que é o território construído nas favelas. Nós sempre lemos as favelas, a direita sempre lê do ponto de vista da sua destruição, a esquerda do ponto de vista da sua substituição. Nunca se lê como um território construído, nunca se lê como algo que, de alguma maneira, já constrói um metabolismo social distinto. Ou seja, temos metabolismos indígenas, mas temos sociais, temos metabolismos favelados que podem ser vantajosos para novas tecnologias. Bom, eu coloquei muitas questões, mas acredito que, pelo menos, se uma delas, né, se alguma das questões fundamentais, talvez a referente a esse tema tão relevante quanto a água, né, que você colocou muito bem, a água é um bem, é social, é público, é individual, é produtivo, é em todas as questões, e, ao mesmo tempo, tem que ser tratado do ponto de vista dos direitos, tem que ser tratado como tendo um direito. A água é um sujeito do ponto de vista da vida, até porque os seres humanos somos, em grande parte, água. Eu fiquei pensando que, talvez, com a metáfora da água, a gente pudesse acompanhar essa ideia de como ir além da crítica do valor de uso. Olha, eu não vou arriscar fazer uma síntese, porque acho que o papo aberto é sempre o mais interessante, é sempre o mais divertido, né? Mas eu adorei essa pergunta. A água é um sujeito do ponto de vista da vida? Até anotei aqui, Cunca. Espero que o nosso convidado, Pablo, também comente um pouco sobre isso. Bueno, el agua no es un objeto, es un sujeto, pero es al mismo tiempo un sistema. No existe la naturaleza sin agua. Nada existe sin agua. Bueno, existe, pero no existe la vida, ¿no? Entonces, no lo podemos tratar al agua como un recurso solamente. Lo tenemos que tratar al agua, yo diría la versión más correcta es cuando los indígenas dicen es la sangre de la Pachamama, es la sangre de la madre tierra, es la sangre del todo. Y esa sangre tiene el derecho a fluir. Y si no fluye, todo el sistema colapsa. Entonces es muy profundo, ¿no?
el proceso de cambio en Bolivia, le llamamos proceso de cambio, empieza para mí por las movilizaciones indígenas del Oriente y por la Guerra del Agua del año 2000. La primera victoria que tuvimos contra el neoliberalismo fue cuando logramos expulsar a una transnacional, evitar la privatización del agua, y fue ahí cuando yo empecé recién a asumir, porque era la propuesta de las comunidades indígenas y campesinas, de que no podíamos estar haciendo una ley para el agua como si el agua fuera cualquier recurso. Yo creo que lo que se logró tiene que ver con esa guerra del agua, que luego llevó a la guerra para recuperar los hidrocarburos, que luego llevó a la victoria de Evo Morales, que avanzó con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, con la estatización de muchos sectores que habían sido privatizados, pero que se empieza a deteriorar y a degenerar ya desde el año 2011. ¿Por qué? Y aquí es porque no aprendimos de los comunes, porque quisimos oponer al neoliberalismo un modelo estatista, un modelo de administración pública, cuando nosotros teníamos que haber promovido mucho más los comunes, la gestión social que era muy fuerte en Bolivia, esa autodeterminación de las comunidades, que no tiene que ver con el imperio incaico. El imperio incaico es la negación de eso. El mecanismo de autodeterminación viene más de las comunidades aymaras, quechos, sometidas por un imperio, que es el imperio incaico. Y esas comunidades eran muy fuertes y hoy día están más débiles. Por eso, si tomamos como punto de referencia para ver, hemos ido para adelante o para atrás, y ese punto de referencia va a ser la capacidad de autodeterminación, de autogestión, de controlar tu territorio, de las comunidades que existían antes y ahora cómo están, no hemos ido para adelante, definitivamente. Puede haber más agua potable en una comunidad, pero hay menos gestión de su territorio, porque depende más del Estado, porque espera que el Estado se lo construya, que el Estado se lo haga, cuando antes tenía prácticas de mucha mayor gestión y autodeterminación. Con eso no quiero decir que no teníamos que apostar a procesos de nacionalización, de frenar la presencia de empresas privadas transnacionales, de recuperar esos recursos, pero teníamos que combinarlo con un fortalecimiento no tanto ni solo del Estado, sino sobre todo de los actores sociales, que en el caso boliviano eran y son muy fuertes, y eran las comunidades rurales y también comunidades urbanas. Hoy lo que prima es lo que le llamamos el clientelismo, es decir, yo quiero aproximarme al gobierno de turno para recibir ciertos beneficios, cuando antes yo era el que los hacía, ¿no? Cuando antes yo los gestionaba. Este es un problema muy, muy profundo, porque sí tenemos que ir contra el neoliberalismo, esa es la lección de los comunes, pero la lección de los comunes es de gestión, no se trata de oponer al neoliberalismo o a la gestión privada, solamente la gestión estatal. Lo fundamental es la gestión de autoorganización de la sociedad. Y hoy, en términos de comunes, Bolivia es mucho más débil de lo que era hace 20 años atrás. Entonces creo que es una lección práctica de cómo el vivir bien, si hubiéramos aprendido o entendido mejor lo que eran los comunes, probablemente hubiéramos cometido muchos menos errores garrafales, muy graves, que se cometieron durante estos años. Y yo fui parte del gobierno, no me lavo para nada las manos, ¿eh? En absoluto. Yo creí que se trataba de tomar el Estado, controlar el Estado, y que desde ahí se iban a utilizar todos esos recursos en servicio de la sociedad. No pensé que
quienes iban a ir al Estado iban a ser capturados bajo la lógica del poder, bajo la lógica del Estado. Este es otro problema que ni el vivir bien, ni los derechos de la naturaleza, ni los comunes lo han desarrollado. Y es cómo manejamos el Estado para evitar que el Estado nos trague, devore a esos dirigentes, a esos movimientos que surgieron desde abajo, pero que luego quedan fagocitados por la lógica del Estado.